Agradecemos, voy a tomar la palabra por los ponentes, agradecemos al Departamento de Educación Primaria de la Dirección de Educación Básica del Gobierno del Estado de Invitación. De manera muy breve voy a darles a conocer la mecánica del panel. Cada uno de los ponentes va a tener en una primera ronda 10 minutos para exponer desde diferentes ángulos lo que es la evaluación del desempeño docente. Cada uno de ellos va a participar desde sus experiencias y sus saberes. Cerramos esa primera ronda de 10 minutos, luego vamos a abrir una segunda ronda con 5 minutos para que precisen si tuvieron algún olvido o si quieren enfatizar algo de la información que ellos quieren brindarles, y posteriormente una tercera ronda donde ustedes van a ser quienes elaboren las preguntas a partir de lo que les haya llamado la atención o de lo que requieran ustedes saber con mayor profundidad de cada uno de los ponentes. Entonces, muchas gracias nuevamente y comenzamos con la doctora Nelia Espín. Buenos días a todos. Ya les agradecieron la invitación, personalmente lo hago también. Gracias. Empezaría por mencionarles que a mí me dieron un tema, la evaluación del desempeño docente desde la visión institucional. Quisiera partir de reconocer, como dice Mario Benedetti, dice: de vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, y no sentarse a llorar las mentiras, sino cantarse las verdades. De ahí vamos a iniciar, vamos a cantarnos las verdades, que a partir de la verdad, de reconocer que hay cosas en el sistema educativo que no han funcionado, a partir de ese reconocimiento estaríamos partiendo hacia la mejora. La mejora también que a pesar de que hablamos mucho de ella, pues tendríamos que decir la mejora para quién y la mejora desde qué perspectiva. Eso lo dejaría ahí para resolverlo cada uno dependiendo de las necesidades que ofrece y de la situación muy específica que cada uno de los maestros enfrentamos. ¿Para qué evaluar institucionalmente? Estas son palabras de Silvia que si me ven, dice: bueno, vamos a evaluar para mejorar. ¿Mejorar en qué sentido? Pues porque ya nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho no ha funcionado y tenemos que evaluar para saber cuáles son los puntos claves que tenemos que atender para poder ir hacia la mejora. Pero no son los puntos claves, hay que ver el punto de partida. Generalmente evaluamos y el que no tenemos un punto de partida, así de que si no tenemos bien claro el punto de partida, tampoco tenemos claro el punto de llegada, porque no sabemos ni siquiera de dónde hemos partido. Entonces, a partir de ahí, ¿para qué camino vamos a evaluar? Para conseguir mayores niveles de equidad en este mundo de desigualdad, para ser más justo. Esa palabra a mí como que me gusta mucho, pero cuando le damos un significado toma sentido. ¿Es justo en cuanto a qué? En cuanto a cuidar técnicamente la evaluación que se hace, en cuestión de transparencia, en cuestión de cuidados, de medir a todos bajo el mismo régimen, con las mismas circunstancias de evaluación, más no con las mismas circunstancias de vivencia y de contexto. Eso es diferente, ¿sí? La evaluación atiende también a la diversidad. Aquí es importante, en un mundo en el que siempre tendremos, y más en la educación, hemos tendido a homogeneizar porque es más fácil. Es más fácil operar en un mundo homogéneo que en un mundo diverso. Aquí la invitación a este tipo de evaluación es a que hagamos nuestra las diferencias, hagamos nuestra esa diversidad y nos valgamos de ella para aprender. Hagamos nuestra esa diversidad que hay en los salones de clase, en las escuelas, en todos los escenarios de la educación. Hagámosla nuestra, conozcámosla punto a punto, y en ese conocimiento de punto a punto hagamos nuestra la diferencia
nos hace falta evaluar. ¿Qué vamos a evaluar institucionalmente? Hay dos instancias específicas que ustedes en los últimos años o en estos 2 últimos años hemos hablado mucho de el INE como rector único de la evaluación en México y la SEP como un organismo de generación de procesos y de que indica qué cuestiones se tendrían que evaluar o qué hay que evaluar, pero quien dice cómo se va a evaluar, quien dicta los lineamientos para esa evaluación sería el INE. ¿Cuáles son las tareas específicas del INE en este proceso de evaluación, en este proceso de evaluación institucional? Bueno, después de que dicta los lineamientos, también coordina y orienta la evaluación. También va a hacer evaluaciones que ya por muchos años ha hecho el INE, evaluaciones muestrales. Va a hacer evaluaciones que no tengan que ver y que no repercutan directamente sobre las personas. Esto es, las evaluaciones que haga el INE, al ser tomadas de una muestra, no permite hacer generalizaciones ni permite hacer especificaciones. Las especificaciones se tendrán que hacer con las evaluaciones que se hagan en el sistema educativo. Ahora que le han dado centralidad a la vivencia escolar desde la escuela, desde ahí se tendrán que tomar decisiones, desde los ámbitos en que se pueda o en que corresponda tomar decisiones, desde ahí tendrán que hacerse. Y ahí es donde tendrán que partir de una evaluación, diríamos, no estandarizada en el sentido de operación, como era enlaces, por ejemplo, sino estandarizada en los parámetros a través de los cuales se va a evaluar. Recuerden ahorita que hay una generación de dimensiones, hay 5 dimensiones que se van a evaluar de la tarea del docente o de la tarea educativa. Esas 5 dimensiones serían las estandarizadas. El resto de las cuestiones que se van a evaluar, todo lo que se derive de esas 5 dimensiones, tendrá que ser muy específica, tomando en cuenta las diversidades que se viven en cada una de las escuelas. Creo que ese es uno de los pinos que ha tenido la evaluación que se está proponiendo, que va desde los ámbitos de desarrollo, que está tomando en cuenta las características muy específicas de cada una de las instancias educativas. Desde ese sentido, se podrá ser más afinado en las estrategias que se sigan hacia la mejora. En este sentido, también el INE dice cómo se hace la evaluación, se dictan los lineamientos. De ahí mandan todo el resto de los lineamientos, de las normas y todo cómo se va a evaluar, pero quien lo ha de hacer de manera obligada es la SEP, o son las instancias estatales, las instancias locales, como dice la ley. Son las responsables de desarrollar todos los procesos de evaluación, claro, acorde a los lineamientos que dicta el INE. El INE también dice que se tiene que hacer, cómo y con qué consecuencias se tiene que atender los resultados de la evaluación, al igual que también se responsabiliza de publicar resultados. Y las autoridades educativas pueden decir qué es factible y qué no es factible. También, como dice, no todas las leyes pueden ser aplicadas, ni los reglamentos pueden ser aplicados en todos los contextos. ¿Qué tiene que hacer? Aquí la ley da los reglamentos dan una referencia muy específica a las autoridades locales. En caso de que alguna cuestión de la ley no pueda ser cumplida, las autoridades locales pueden en 60 días responder al INE que lo que ellos especifican que se va a hacer o que se tiene que hacer no puede ser cumplido por diversas circunstancias y tiene que especificar por qué razón no puede ser cumplido. Las circunstancias de los estados, todas estas tienen infinidad de elementos que las hacen diversas y que un lineamiento específico no va a poder ser cumplido de alguna forma. Se tiene la posibilidad de decir no. En este sentido, ya para terminar, me quedan cuántos minutos, 1 minuto, 2 minutos. Hablaría ahorita, y eso yo considero que lo vamos a abordar más en las preguntas, porque hay más preguntas que respuestas. Les mencionaría que ahorita vamos a hablar del examen de ingresos, de promoción, de reconocimiento y de permanencia
programado para aplicarse al servicio profesional docente o al desempeño docente. En este sentido, concluiría diciéndoles que el Estado tiene infinidad de elementos que hay que tomar en cuenta, muy específicos, para poder operar un sistema nacional de evaluación. Y se los dejo en tarea para el momento que ustedes pregunten. Una es las circunstancias de los dos sistemas que operan de manera muy diversa, con circunstancias muy diversas, con normatividades muy diversas, con usos y costumbres que se han venido desarrollando durante muchísimos años y que habría aquí que operarlas ahora con un solo lineamiento, que es el que mide el INE. ¿Cuál es el reto para operar la evaluación institucional desde ese punto? La extensión territorial que no tienen los otros estados y que Chihuahua es un elemento que sí se debe considerarse. La diversidad cultural es otra, los problemas de inseguridad, que aunque parezca de repente que ya se acabaron o que van en rumbo a terminarse, siguen vigentes y hay muchos maestros que se han regresado desde la sierra porque la cuestión de inseguridad no fue soportable para ellos y tuvieron que aterrizarse. Las posibilidades, también la escasa cobertura de usos de la tecnología para poder hacer llegar hasta todos los maestros capacitaciones e información y todo eso, y sobre todo la posibilidad de cobertura de información y de capacitación de docentes, que también viene una tarea muy ardua en ese sentido y que habría que considerar y que estar alertas de cómo la vamos a operar. Hasta ahí le concluí. Muchas gracias, Neima. Yo creo que en la siguiente ronda va a tener oportunidad de ampliar esta información que nos da al final de sus participaciones, que es sumamente importante. Escuchamos ahora al doctor Jorge Sandoval Andrade. Muy buenas tardes. Yo empezaría por decir que el tema de la evaluación siempre es conflictivo porque involucra intereses e involucra aspiraciones de la sociedad. Por una parte estamos, por supuesto, los actores educativos, los tomadores de decisiones, los directores, los maestros. Por la otra parte está el interés de la sociedad por tener un mejor sistema educativo, mejores aprendizajes de los alumnos, que se refleje en el crecimiento económico, el crecimiento social, etc. Yo diría en principio que la evaluación externa no es una práctica que esté generalizada en todos los países. Hay países con muy buenos resultados educativos que no tienen evaluación externa y hay países con muy buenos resultados educativos que sí tienen evaluación externa. El caso de Finlandia, por ejemplo, que es paradigmático por sus buenos resultados en las evaluaciones internacionales, no tiene un sistema de evaluación externa como el que estamos proponiendo o implementando en México. Sin embargo, otros países como Alemania y Francia, que también tienen muy buenos resultados educativos, sí tienen un sistema de evaluación externa. Entonces, la gran pregunta sería, pues, ¿para qué evaluar? Claro, la respuesta básica es que hay que evaluar para mejorar. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que están en medio. Por ejemplo, hay países que tienen sistemas de evaluación, que la evaluación docente es parte de la evaluación institucional y es más parte del proceso de mejora institucional que una mirada desde fuera. ¿Sí? Hay otros países que tienen a la evaluación como un insumo para el desarrollo profesional, pero que no necesariamente tiene impacto, les decía, que es un insumo para el desarrollo profesional, pero que no necesariamente tiene un impacto en la condición laboral del maestro. Es decir, que este grupo de países sí evalúan a los docentes y estos resultados de la evaluación permiten tomar decisiones, pero esta toma de decisiones no tiene que ver con la promoción, con el reconocimiento, con el escalafón vertical, con el escalafón horizontal, etc. Hay otros países que tienen la evaluación como base para un incremento salarial o que son parte del escalafón docente. Miren,
La investigación educativa que se hizo hasta los años 80 se centraba mucho en identificar los factores de contexto que explican los resultados educativos. Y entonces nos quedamos muy contentos diciendo que la pobreza y el bajo nivel cultural de las familias explicaban los malos resultados educativos. Sin embargo, este de la evaluación yo creo que parte de otro principio, y es que el cambio es posible. Es decir, que las condiciones de contexto, si bien condicionan lo que pasa en la escuela, no lo determinan. Es decir, todos sabemos de la pobreza cultural y económica de las familias mexicanas, de las desigualdades tremendas, pero eso no quiere decir que no podamos obtener mejores resultados educativos. Entonces, entendido pues el sistema de evaluación como un medio que tenemos para obtener información que permita tomar decisiones a nivel del sistema educativo y en el nivel de la escuela, entonces es cuando cobra mucho sentido. Y claro, también cobra sentido en materia de tener sistemas, digamos, más justos de ingreso al servicio, promoción vertical, promoción horizontal, más transparentes, etc. Entonces, pues, en México hemos ido transitando de un sistema de selección libre de maestros, de directivos, es decir, el ingreso al servicio a través de una propuesta oficial sindical, la designación de directores por la autoridad. Transitamos a un modelo de escalafón, que es un sistema de evaluación por mérito, no por oposición, ¿sí? Y ahora estamos transitando del sistema, digamos, de evaluación y de promoción por mérito a un sistema de oposición. Esto ha enfrentado diferentes problemas. Miren, lo primero que habría que decir, y volviendo al día anterior, es que el trabajo del profesor explica en buena medida los resultados de aprendizaje, pero no al 100%. De tal manera que hacer lo que hizo el gobierno federal anterior, de ligar el sistema de estímulos a los resultados de clase, pues no es pertinente. Es decir, no se necesita hacer grupo para saber que los estudiantes de la secundaria técnica 2 que estén en San Felipe obtienen mejores resultados que los que están en la técnica 74 de la Juan Huerere, sí, porque las condiciones de contexto son diferentes. Entonces ahí no estamos apreciando tanto el desempeño del maestro como las condiciones sociales y culturales de las familias de origen de nuestros estudiantes. Es decir, la gran dificultad de la evaluación es poder discriminar qué parte de los aprendizajes sí tiene que ver con la organización de la escuela y el trabajo docente y qué parte tiene más que ver con el contexto. Entonces, nosotros sabemos en qué acabó esta política de ligar el enlace, los resultados de enlace con premios para maestros. Acabó en qué? Pues en corrupción. Acabó en dictar las respuestas a los estudiantes, en que muchas veces obtenía los reconocimientos, pues no es que mejor trabajó. Es decir, es un sistema muy difícil y se pervirtió todo este sistema de evaluación de los estudiantes porque se ligó al ingreso de los maestros, cosa que no es correcta. Entonces, pues, estamos transitando a otro modelo basado en la oposición. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para mejorar el sistema a través de la evaluación? Porque miren, por ejemplo, en México, en las escuelas normales hay un sistema único para decidir quién ingresa como estudiante. Hay planes de estudio únicos. El gobierno determina quiénes son los maestros. Es decir, hace toda la receta para formar a maestros y luego evalúa sus resultados. Entonces, como que no hay coincidencia. Si a mí me van a evaluar por lo que sé hacer y por lo que sé, pues entonces no necesitaré de cómo me formo. Yo con que sea capaz de demostrar mis competencias es suficiente. Digamos, como cuando vamos a hacer un examen de inglés,
Bueno, pues a mí que me pongan el examen de inglés y me coloquen en el nivel que sea y no les interese cómo aprendí. O bien, en el otro modelo, revisamos todo el proceso. Es decir, usa estos libros de texto, usa estos procedimientos, usa estos planes de estudio. Entonces, pues ¿para qué evaluar los resultados? Estás evaluando el proceso. Total, que estamos pasando en México de una evaluación de proceso a una evaluación de competencias y de resultados, y es ahí donde estamos un poco atrapados. Bueno, yo diría entonces que no hay datos longitudinales ahorita que vean el impacto de la evaluación docente en el aula. No hay estudios que digan que con más evaluación y que los sistemas de evaluación realmente han sido capaces de transformar lo que pasa en el aula. Generalmente asociamos en automático evaluación por mejora, pero no hay datos que lo avalen. Nosotros tendríamos que pensar muy seriamente, ustedes como directores, como estructura educativa, qué habría que hacer para que estos resultados de evaluación realmente se conviertan en mejora, porque en automática eso no va a pasar. ¿Sí? Si bien permite procedimientos más justos ligados a los sistemas de promoción, la verdad es que no tenemos evidencia, hay mucho escepticismo por parte de los investigadores respecto a que la evaluación esté ligada directamente pues a la mejora. Bien, entonces yo diría que exactamente entre los resultados de evaluación y la mejora educativa es donde están ustedes. Es decir, ustedes son los agentes capaces de convertir esos resultados de evaluación en mejora. ¿A través de qué? A través de aportarle a la formación. Yo soy muy partidario, digamos, del modelo artesanal de formación. Le llamo modelo artesanal a que en la Edad Media un maestro herrero se juntaba un grupo de chalanes que aprendían el oficio junto con él. Es decir, no se aprendía teóricamente, se aprendía en el campo. Y entonces, pues, el papel del maestro de grupo es acompañar a sus estudiantes para que tengan los aprendizajes correspondientes. Y el del director, pues, es acompañar a sus maestros. Y el del supervisor, acompañar a sus directores. Es decir, le tenemos que apostar a la formación, porque la evaluación por sí misma no va a cambiar nada. El chiste es la capacidad que tengamos de convertir estos resultados de evaluación en procesos de formación ahí donde pasan las cosas. Es decir, ya no con cursitos, como decía el maestro de la Daniela hace rato, ya no con cursitos ahí donde nos íbamos a sentar y a que transcurrieran las horas para cambiar en constancia, sino en procesos de formación realmente directos. ¿Cuáles son los retos que yo identifico para el sistema educativo chihuahuense particularmente? ¿Sí? Termino diciendo, tenemos vacíos normativos. Tenemos que ver si seguimos apostando a mantenernos como un estado de excepción, el subsistema estatal, frente al subsistema federalizado y los sistemas de acompañamiento. Creo que esos serían los tres grandes retos. Gracias. Le damos la bienvenida al doctor Ramón Leonardo Fernández Collares, compañero del CECHEL, y se me olvida su nombre, disculpe. Bien, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Me gusta estar ahora con gente de casas como estas estatales que no me ha tocado en este momento en este sentido. Bien, a mí me dieron el tema de hablar de la evaluación del desempeño docente, pero desde la práctica educativa, ¿sí? Es algo complicado porque mi experiencia me ha dicho lo que hemos encontrado, hemos hecho en evaluación, es realmente poca. ¿Sí? La evaluación del desempeño docente no es una práctica habitual en México, y menos que esté documentada. ¿Sí? Hay experiencias
muy particulares, no quiero hablar específicos sobre evaluación de desempeño. Yo les voy a hablar un poco de la experiencia que he tenido y un poco sobre lo que pienso que hay sobre la evaluación, lo que puede venir con esta evaluación del desempeño docente, que para mí sigue habiendo riesgos muy fuertes y tenemos que estar atentos ante eso. Sí, empezaría por comentarles algo sobre la evaluación. Todos hablamos de evaluación. En el sexenio pasado la evaluación fue hacia los estudiantes, en este sexenio la evaluación es hacia los profes y hacia el personal docente, directivo. Sí, el foco somos los docentes en este sexenio. Sí, pareciera que el docente se le apuesta al docente y a la evaluación, ojalá que también se le apueste a la capacitación, a la retroalimentación del docente. Si viéramos los evidencias empíricas, decía el compañero, porque el docente tiene un espacio de intervención en los resultados de aprendizaje. Si miramos la evidencia empírica, encontramos como el contexto tiene un 60% más o menos de impacto en el rendimiento de estudiantes. La escuela como institución, como colectivo, tiene un 20 o 30%. Los docentes tienen un 10, un 15%. Eso es la evidencia empírica. Entonces el profe no es el único y tiene un poco poder de intervención. Es importante, claro, pero no es el único. ¿Sí? Entonces no puede estar todo focalizado a que el docente haga, o eso es bien importante recuperarlo. Bien, hablando de evaluación, si ubicamos la evaluación con elementos, hay un evaluador, hay un objeto que se evalúa, que en este caso es el desempeño docente, directivo. Sí, hay un proceso de recuperación y recopilación de información para ver cómo está ese docente, sí, pero también hay un referente, que en una evaluación tiene que haber juicios, entonces tienen que compararlos contra un referente. ¿Cuál es ese referente? Sí, en otros países son los estándares. En México pareciera que no queremos hablar de estándares, pareciera que no estamos cuestionando los estándares. En otros países es un tema muy delicado y muy cuestionado. En México pareciera que no se sabe eso. Se le llama acá como perfiles, parámetros, indicadores. Sí, ese es nuestro referente actual. Sí, tenemos que mirar también eso. Si ya lo vieron desde qué año de este año, saben los perfiles, parámetros, indicadores para la evaluación. Claro que es para los docentes o los que van a iniciar el servicio, ¿sí? Pero ¿cómo vienen estos parámetros indicadores? Todavía no están, los va a generar la autoridad, va a ser la cena, que yo voy a pedir para cuando viene, dice que ellos se van a encargar de la evaluación, pero el referente tiene la autoridad. Vean los referentes que están ahorita, ese perfil, parámetros, indicadores, por dónde va. Si hablamos de competencias, ahí se está hablando ya de saberes haceres y un poco de ser, un poco. Ojalá que la evaluación se haga también en ese sentido. ¿Sí? El doctor Guevara también decía los elementos, ¿no?, que van a considerar en la evaluación. Estaba escuchando también esta semana, no sé si vieron o escucharon la conferencia de la doctora Smerkis, esta que comentaron en la mañana. Ella insiste que no se van a evaluar a los docentes por medio de resultados de rendimiento de los estudiantes. Ojalá sea así. A nivel internacional eso es muy reconocido, aun cuando se cuestiona. ¿Sí? Es común que el resultado de los estudiantes es un elemento clave para valorar el desempeño de los profesores, y más cuando hay repercusiones sobre los resultados de la evaluación. Entonces tenemos que estar atentos con eso. Yo sé que el señor doctor había varios aspectos que van a considerar la evaluación, no habló del desempeño de los estudiantes, aunque no la diapositiva ¿sí? Hay que estar atentos ante eso. Hay varios elementos de la práctica de un docente que es importante recuperar, ¿sí? Pero el rendimiento creo que va a venir, no sé cómo, pero va a funcionarse. ¿Sí? Bien, me meto un poco a hablar de experiencia de evaluación en México. Nosotros hemos participado en algunos estudios más de investigación, pero miramos la práctica docente. Creemos que la forma más adecuada de generar cambios en las escuelas y los profesores no es a partir de que alguien llegue y nos diga cómo debemos ser, sino al contrario, mostrarnos espejos de cómo estamos, espejos de cómo nos miramos, y podamos nosotros mismos, como colectivos, como docentes, mirar la práctica, reflexionar sobre
Entonces, la clave debe estar en el desempeño propio de los docentes, en el desempeño propio de los colectivos, en ese sentido de evaluación. La lección que nos puede dar es que nos den ese aporte, ese elemento, componente que hace la escuela y los propios docentes quienes se evalúen y se autoevalúen. Ese debería ser un componente clave en la evaluación del desempeño docente. La experiencia en México nos dice que yo participé en la evaluación de programas de calidad durante 5 años y varios instrumentos que utilizamos, fueron muchos. Los que más nos dieron resultados son aquellos que demostraban espejos a los colectivos de los docentes. El videograbarlos y mostrarles su video, cuestionarlos sobre su propia práctica y cómo ven su práctica, y cómo se miran y qué es bueno y qué es malo, eso es más importante y nos da mayor relevancia, mayor resultado de cambio de los docentes. Espero que eso venga como un componente fuerte de la evaluación de los desempeños docentes. Sí, eso no ha sido algo recuperado. Creo que es bien importante que la autoevaluación, no solo del propio docente, sino también en colectivo, se preste o permita generar autoevaluaciones institucionales. La evidencia empírica me dice que otros países han tratado de implementar evaluaciones o evaluaciones desde el propio colectivo y mucho empleando instrumentos como la videograbación, la fotografía, los materiales de los estudiantes, los portafolios, los cuadernos, son elementos claves para ampliar nuestra práctica. Experiencias como en Estados Unidos con los videoclubs, son los propios profesores quienes videograban y revisan en colectivo su propia práctica, recomendándose, viendo ventajas y desventajas. Creemos que ese es un elemento muy importante para generar cambios en las escuelas. Sí, en México creo que ahora con esta potenciación que se ha dado de los conceptos técnicos puede ser un elemento importante la autoevaluación de la práctica escolar en el aula, desde el video, de otros instrumentos, de evidencias de los primeros estudiantes, pero miradas en un colectivo. Creo que eso nos va a dar más para mirar y cambiar con la propia escuela y no esperar que nos digan de fuera cómo debe ser la práctica. También los referentes son importantes. Este documento perfil para representadores de algo, es importante reconocerlo, su relación está federal, sí, pero este es el referente que nos dice cómo debe ser la práctica de los docentes en México. No creo que haya muchos cambios en cuanto a lo que viene ahora para la evaluación del desempeño de los docentes en servicio, para la promoción y permanencia. Entonces hay que estar muy atentos a qué viene ahí, a qué va a venir y considerarlo. Ese es el referente. Una situación importante, anteriormente se han generado experiencias de estándares en México. No sé si ustedes conozcan los estándares de desempeño docente y estándares de gestión, fueron desarrollados por los institutos educativos. Estos estándares incluso se han estado utilizando, lo menciona el acuerdo 592. No sé de dónde vienen estos otros, ahí nada más dice que se han estado piloteando y trabajando en los estados. En aquella experiencia de los estudios educativos, los estándares de desempeño eran de origen diferentes y eso es importante reconocerlo. Los de gestión escolar venían de los mejores directivos a nivel nacional, mientras que los estándares de desempeño docente eran el común que hacen profesores en México. Es importante ver eso, sí, pero no quiere decir que sea lo mejor. Y si aspiramos con un estándar a aspirar a lo mejor, el estándar lo dice que debe ser comparado con lo que es, para poder ir a la brecha y evaluar. Entonces tiene que considerar todo el contexto, tiene que validarse, tiene que concentrarse a nivel nacional en todas las regiones y es importante verlo, ¿no? Entonces estos perfiles, parámetros, indicadores es un elemento que debemos ver como docentes, como colectivos, como directivos, ¿sí? Para allá viene el referente y creo que ahí va a haber una clave para lo que se va a evaluar. Ahora recuerden, la autoridad genera esos estándares, pero el INE es el que lo va a promover la evaluación. Entonces, ¿qué tan correspondientes, qué tan asociados van a ser los instrumentos que se nos pongan acá con esos referentes? Debemos estar atentos ante eso. Y sigo ahorita con las cosas. Bueno, pues ya nuestros panelistas comenzaron a abrir el trabajo, sobre todo preguntando, reflexionando, evaluando para qué. Nuevamente, otorgo el uso del micrófono a la doctora Ley.
Gracias. Bueno, con la reflexión dice que es un dicho muy ranchero, pero se lo voy a decir. Dice que Camola no era arista, que la hicieron, y por eso la referencia de ese concepto de evaluación. Creo que el planteamiento lo ha dicho, y no estoy defendiendo, no estoy defendiendo ni las leyes legales, pero lo ha dicho reiteradamente Silvia. Yo creo que por la referencia que se tiene de evaluaciones en México y en el mundo entero, de que las evaluaciones se usaron para clasificar entre buenos y malos, para decir quién servía y quién no servía, quién debía quedarse, quién debería irse. Tenemos toda esa referencia en la evaluación que nos cuesta trabajo creer que en esta ocasión podemos hacer de ella una tarea constructiva. En este caso, creo que lo que nosotros podemos hacer de nuestros ámbitos de desempeño va a ser muy valioso. Hagamos efectivo algo que está en los lineamientos, hagamos de la evaluación del desempeño una tarea constructiva, una tarea para mejorar, un referente para saber en qué punto tenemos que mejorar desde la escuela, desde el maestro, en su trabajo diario, en su desempeño personal. Hagamos de ello. Creo que desde este sentido nosotros podemos hacer mucho. Dicen que los grandes cambios nunca van a empezar desde arriba, desde quien los genera. Hay que empezar desde quien lo sufre, y en este sentido creo que sí podemos hacer mucho. Quiero hacer referencia muy rápido, así nada más, a las 4 evaluaciones del servicio profesional docente que se están marcando en la ley. Una es la de ingreso al servicio, que es la que ya se ha vivido esa experiencia, y esa pues se aplica después de haber cursado o después de haberse certificado como docente, como alguien que está apto profesionalmente para desempeñarse en el servicio. La otra es la de promoción. La de promoción constituye un incentivo entre supervisores, quienes deben cumplir con quienes incrementan horas o suficientes de nivel. Esto se refiere a yo, maestro, quiero obtener más horas porque no tengo un tiempo completo, bueno, voy a hacer un examen de promoción para obtener las horas que me faltan. O yo quiero ser director, soy docente, quiero ser director, pues voy a hacer un examen de promoción para ascender a un nivel más alto, o para, en este caso, para permanecer también en el nivel en el que estoy, que primero los exámenes de promoción tendrán que ser para subir y después para permanecer. En este caso, por ejemplo, un maestro que quiere promoverse, primero tendrá que hacer un examen de ingreso, primero tiene que ingresar a ser director, hacer un examen de ingreso para después promoverse en este sentido. Estos exámenes se van a hacer el próximo año, que sale la convocatoria probablemente ya ahora en enero, van a ser el ingreso a la función, no al servicio, a la función de director, a la función de supervisor o a alguna función que alguien, por ejemplo, que tiene horas de laboratorio o no sé de qué, y que hizo la normal superior y que quiere ahora dar clase en una de las áreas en las que se haya preparado. En este sentido va a ser de ingreso, aunque sea un examen de promoción, en la primera ocasión va a ser de ingreso a la función. Y el siguiente va a ser de reconocimiento, es cuando se le reconoce a alguien por su trayectoria profesional y se le está asignando una función que por reconocimiento va a desempeñar. Y la otra sería de permanencia, que es la que ya se habló con puntos muy claros en cuáles hay que atender, que es la del desempeño docente, y que ahí hay mucho que ver en cuanto a la forma en que se va a evaluar. No cometer los mismos errores que cometer enlaces, por ejemplo, uno de ellos, que era utilizar la evaluación para lo que no fue creada. Se le dieron infinidad de usos a la evaluación de enlaces que no era un examen específicamente para
Esperemos que ahora los exámenes que se están proponiendo sean específicamente para los que fueron generados. Bueno, muy bien. Jorge nos quedó con algunos retos para el estado de Chihuahua. Esa fue la última parte. No sé si vas a profundizar con él. Primero, yo quisiera decir, bueno, qué propósitos y repercusiones tiene la evaluación, y quiero comentarles después muy brevemente sobre el modelo chileno, que creo que es el que más se parece al que está asumiendo México. Estoy buscando en varios países y el que más se parece es el chileno, así que ahorita les quiero platicar un poquito sobre eso. Entonces, pues, se puede afirmar que básicamente todos los sistemas de evaluación tienen dos propósitos elementales, que son promover la mejora y tomar decisiones. Hay repercusiones positivas, digamos, de los procesos de evaluación, como pueden ser la promoción horizontal, la promoción vertical, el incremento salarial directo, etc. Hay países donde también tienen repercusiones negativas de evaluación. Por ejemplo, en Cuba y en Bolivia puede implicar la suspensión del trabajo, tener resultados negativos en las evaluaciones. En Bolivia, por ejemplo, los docentes se tienen que evaluar cada 5 años, y bueno, quienes no aprueben quedan definitivamente separados de su trabajo. En Chile, creo que sería interesante incluso que entraran ustedes a ver la página que tiene el Ministerio de Educación en Chile, porque tiene una experiencia ya de muchos años en un modelo muy parecido al nuestro. No lo estoy valorando como bueno o malo, simplemente es un sistema muy parecido al que se está impulsando ahora, y creo que podemos un poco ver la experiencia que ellos han tenido. En lo primero que se parece el modelo chileno al mexicano es que tiene un marco de la buena enseñanza, que tiene 4 grandes dominios, les llaman ellos, que sería el equivalente en nuestro documento de perfil para los indicadores para docentes en el proceso. ¿Qué instrumentos se aplican para evaluar a los maestros? Bueno, lo primero es un portafolio, el portafolio del docente. Ahí se debe presentar evidencia de la mejor práctica pedagógica del maestro. Entonces ahí se ve la planeación del maestro, que se tiene que hacer una planeación para 8 horas pedagógicas y una grabación de clase de 40 minutos. Y con eso constituyen el portafolio, y ese es el primer instrumento. Luego hay un instrumento de autoevaluación que se basa en una serie de preguntas y respuestas, en el que se invita al docente a reflexionar a partir de estas preguntas sobre su práctica. Y luego hay una entrevista con un evaluador par, que es otro maestro. Y finalmente un informe que le llaman las referencias terceros, que es lo que llenan los directivos particularmente, o los auxiliares técnicos pedagógicos. Los instrumentos aplicados son la observación en el aula, entrevistas a profesores, informe de dirección del centro, tesis y pruebas estandarizadas por apoyo del profesor, pruebas de rendimiento de los alumnos, entrevistas y cuestionarios dirigidos a los alumnos y sus familias, y autoevaluación. ¿Qué ha pasado a partir de ya un buen número de años aplicando este sistema en Chile? Primero, ha habido consecuencias, digamos, previstas y positivas, que ha sido mejorar las capacidades del docente. Usar la información de la evaluación para que los municipios tomen decisiones respecto a los profesores, intercambiar buenas prácticas entre los maestros, incentivar la carrera docente a través de mejoras económicas. De las consecuencias que no estaban previstas, pero que ya se están viendo, son las emociones negativas de los profesores, entre ellas el estrés, la depresión y la frustración. Dentro de las consecuencias no está la perfección de los docentes y en hacer que el sistema en su conjunto. Esto lo reporta Sandy Tau del Centro de Medición de la Universidad Católica de Chile. Es decir, bueno, habría que verlo pues un poco en ese espejo, ¿sí? La experiencia cubana, por su parte, también tiene un sistema de evaluación que también tiene consecuencias para los maestros, pero es un sistema
mucho más de carácter formativo, mucho más de ir tomando decisiones y de tomando medidas para mejorar la práctica educativa. Pero bueno, el modelo mucho más parecido al mexicano es el sistema chileno. Yo creo que vale la pena que entremos a ver los instrumentos, ver los formatos que llenan los maestros, que llenan los directores. También viene cómo se evalúan los directores y cómo se evalúan los supervisores. En ambos casos hay examen, hay entrevista al consejo escolar, digamos, ¿sí? Al consejo escolar, y hay un plan de mejora, se evalúa el plan de mejora. Digamos que son los tres elementos que contienen los procedimientos de evaluación en Chile para directores y supervisores, y yo creo que por ahí podemos ir viendo en ese espejo hacia dónde vamos. Ramón ha estado muy de cerca precisamente con el modelo chileno, ha estado ya participando en eso. Yo creo que nos pueda ya se orientar, guiar. También me gustaría esto de la autorreflexión, de esto de la autoevaluación, de la práctica, si pudieses explicarme más. Bien. Bueno, no sé si sea un poco más crítico en algunas cosas. En Chile las cosas también muy críticas, ¿sí? O sea, y sigue habiendo repercusiones por los resultados y siguen ponderándose los resultados del rendimiento. ¿Sí? Yo no digo que esté mal, yo estoy de acuerdo, incluso no estoy de acuerdo que sea aplicable el ACE. Pese a sus críticas, sus malas indicaciones, debe de haber una evaluación que nos diga cómo andamos. Quizás como dice el INE, para diagnosticar el estado en que está la educación en México. Sí, como un diagnóstico está bien, pero debe de haber evaluación, debe de haber algo, y aunque se oiga cuestionable por lo estandarizado, debe de haber un parámetro. Cuando había hecho en México, yo lo veía como en otros países, y se les hacía increíble que a nivel de un país tuviera un examen censal. Eso es casi imposible, es raro el país que lo hace. Entonces, por eso ahora, el año pasado que quitaron el CACE, hubo críticas fuertes, porque aunque se han usado mal los resultados, se ha orientado a evaluar los docentes a partir de eso. Es bueno tener esos los investigadores para mejorar el sistema. Yo no creo que sea conveniente y cambio, ¿sí? Por un lado. Bien, les quiero comentar el caso de un ejemplo. Esto de los exámenes estandarizados, hay países que se desarrollados que están haciendo otro tipo de evaluaciones más finas, a lo que se llama ahora valor agregado o modelos de crecimiento, donde no solo se está aplicando un examen, se está aplicando un examen al inicio y durante el ciclo escolar, y esto permite seguir, monitorear el rendimiento de los estudiantes en el tiempo, e incluso se puede hallar el valor agregado de escuela y de profe por estudiante. Aun cuando el muchachito cambie de escuela o pasarla de primaria y de secundaria, es posible ver el impacto de un docente de la escuela. Eso nos ayuda, incluso como no lo vayamos obviamente, a encontrar realmente el impacto que puede ofrecer un docente, claro, con sus habilidades y asociándolo a variables que impactan el rendimiento, ¿no? Pero es un elemento importante que podemos recuperar. Se está haciendo en países desarrollados, en México no creo que lleguemos pronto a eso, ojalá pudiera llegar en ese sentido, y que también tiene sus contras, porque también en Estados Unidos y en otros países hay perversiones en el uso de esto. Si los profesores están siendo cuestionados, el ranqueo ya no es solo de escuelas, es de profes. Ante eso hay que estar atentos también, porque si aquí nos dicen que no nos vamos a evaluar por el rendimiento de los estudiantes, ¿quién nos dice que va a haber competencias entre docentes, competencias entre la evaluación del docente y la evaluación del colectivo? ¿Sí? Eso puede presentarse, eso es un riesgo, pero si no vamos a tener los resultados de los estudiantes, pero van a estar resultados de los docentes. Ahora la evaluación, lo más que no queramos verlo, nos marca clasificaciones. ¿Sí? Vean, el mismo doctor que hablaba de esta clasificación, ese semáforo con los estudiantes. Chile es otro ejemplo del uso perverso de los semáforos. Los semáforos se están haciendo valorando y clasificando a las escuelas de los profes. Los buenos son los verdes, los medianos son los amarillos, y los rojos son los profes, las escuelas críticas.
El problema, vean también las críticas a esto, hablando de Chile, hay críticas muy fuertes. Las escuelas están generando más pobreza, están desarrollando o implementando más, están aumentando la pobreza. Ese semáforo le va a identificar buenas escuelas, buenos profesores, identificando pobres en el país. Y se ve el mapa y son escuelas de rojos, pues son escuelas en 2 años por debajo de lo que debería estar aprendiendo los estudiantes. No, para que idea. Sí, entonces incluso hablan de experiencias donde los profesores que están en escuelas verdes, escuelas con arquitectura buena, con buen ambiente, sí, con buen potencial, capital cultural de los padres, si los cambiáramos de esa escuela a una escuela roja, se vería realmente los resultados. ¿Sí? Entonces está impactando realmente el contexto, claro. Entonces es un claro ejemplo de cómo se están usando mal los resultados del rendimiento. En Chile ya se está eliminando, se meten en la página, no solo del ministerio, hay que sea CINFE. El CINFE es como el INE en México. ¿Sí? Y ahí vienen este tipo de ejemplos. Y busquen en internet, pongan cualquier buscador los semáforos para subir los docentes y viene esa práctica, esa experiencia de Chile. ¿Sí? Creo que eso es importante, termino con algo tan importante que me ha pasado a comentar. La experiencia internacional nos dice que no solo, y quizás lo más importante, no es el profe en el servicio. La clave está en la selección de los docentes, de los que van a entrar a las normales. Chile es un ejemplo, Finlandia es un ejemplo. España está siendo muy crítico en modificar la forma en que ingresan los estudiantes a las universidades, a los profesores. Hay que detectar a los estudiantes o a los estudiantes más talentosos. Esa es la clave. Creo que por ahí está la pista para que también la reforma debe irse a las normales y a una mejor selección de los estudiantes. Eso es algo muy importante. Van elaborando sus preguntas. Las secretarias y las señoritas secretarias nos van a auxiliar. Aquí ya tenemos algunas. Bueno. Déjenme me voy a organizar, por favor, para ver si podemos hacerlo de una. Bueno, para Nelly. Usted dice que ahora la evaluación no es para diferenciar buenos y malos, pero le pregunto, ahora con la evaluación para permanecer laboral, hay que contestar positivamente un examen escrito. Este no es una evaluación para diferenciar superficialmente maestros buenos y malos. Bueno. El examen escrito no es el único referente para evaluar a los maestros ahora en su desempeño. Son una serie de elementos. Entre ellos es los conocimientos que tienen de la materia que imparte, que en este caso son los que se integran a un examen, son las observaciones de clases, son las evidencias de aprendizaje de los alumnos, son las entrevistas a los directivos y a maestros del colectivo escolar, se pueden evaluar individualmente o en el colectivo, se autoevalúan para hacer un trayecto de mejora en cuanto a su formación profesional. Hay entrevistas con padres de familia, las condiciones del contexto van a ser evaluadas. Todos estos son elementos que se van a integrar. No quiere decir con esto, no quiero defender que este sea el mejor modelo o la mejor forma de evaluar. Creo que esto lo estaremos viendo después de algunos años de que se aplique. Nada puede ser garantizado de que esto es lo mejor. Ahora se pretende hacer eso, se pretende generar un cambio con esto, cambiar el sentido de la evaluación, el sentido que se le venía dando. No quiere decir que será mejor, lo mejor, eso lo demostraremos después de unos 5 años en que esté ya aquí el proceso y que digamos fue bueno, fue malo lo que intentamos, o funcionó o no funcionó. Gracias. Porque otra de las preguntas es, ¿qué tanto nos puede afectar
el hecho de que algunos de los maestros de otros estados de la República se nieguen a hacerlo. Tendría que tener aceptaciones al magisterio que sí lo hace, no sé, no dice para quién. Bueno, pues las aceptaciones tal vez serían en cuestión de política, no creo que sean en cuestión de mejora, partiendo de la mejora de la escuela, de la mejora de un maestro, de un docente, de un directivo. En ese sentido serían las repercusiones. Y la política, si la dejamos a otros ámbitos, ocupémonos de la cuestión de mejora en el servicio profesional. Muy bien, aquí hay un comentario más que pregunta, es una aclaración con tono de enojo. Dice, ¿por qué la expresión? Y no supe quién lo dijo, Muchos cursos en los que solo fuimos y nos sentamos y esperamos una constancia, que no hay que generalizar. Muchos de los participantes que nos acompañan asistieron y sí les apoyaron los cursos esperados. Aquí el punto centralmente es que estamos transitando de un modelo por mérito a un sistema por posición. Es decir, el sistema anterior consistía en conseguir papeles que dieran puntos. En ese proceso seguramente aprendimos muchas cosas, pero eso que aprendimos no nos lo evaluaban. Nos evaluaban los puntos que juntábamos, entonces echábamos cuentas, a ver, una maestría equivale a cuántos años de antigüedad, una constancia de un diplomado a tanto, una especialidad a tanto, multiplícale por 2, resta el número que pensaste, a lo mejor lleva el director. Entonces, ese era el sistema más o menos como funcionaba, ¿no? Sí. Ahora no, tenemos un sistema por oposición, es decir, pasamos un sistema, digamos, de propuesta, donde recibíamos la propuesta sindical y con esto íbamos conectados y con eso nos contrataban o nos nombraban director encargado o algo, a un sistema por mérito que en su momento pues fue de avanzada, es decir, yo me gané mi dirección porque yo estudié, porque yo fui a los cursos, ahora un sistema por oposición. Incluso hay países donde tienen un sistema, digamos, democrático de elección de sus directivos. Es decir, las personas del consejo escolar, como en las universidades, ¿no?, que se forma un consejo y todo esto. Entonces hay 4 países de los que reporta la UNESCO, en un estudio que leí, que tienen un sistema de elección, digamos, democrático de sus directivos. Me parece que ahí está, por ejemplo, en Nicaragua, está, no recuerdo, son 4 países que mencionan. Entonces, el chiste, pues, lo que queremos evidenciar es que ahora hay un modelo nuevo, donde no se trata simplemente, por ejemplo, de hacer una maestría. Entonces muchas veces buscamos la maestría más sencilla, pero valía lo mismo en términos escalafronarios, una maestría muy sencilla o una maestría muy difícil, ¿sí? Ahora no, ahora como que se trata de aprender, porque nos lo van a evaluar a través de un sistema de oposición. Esa es la transición cultural que estamos viviendo. Muchas gracias. Hay otro comentario. Dice, yo quiero hacer una observación acerca de la evaluación del nuevo ingreso. Esta ha sido igual, no toma en cuenta circunstancias del contexto para aquellos docentes que ya están en el servicio. Y este tipo de evaluación ha sido el instrumento de retiro y pérdida de su trabajo, sin importar el tiempo que ya tienen en el servicio. No sé si hay algún comentario. ¿Estamos? Si no hay comentario, hay otra pregunta. Yo nada más voy a hablar un poco a eso. Si ese es un ejemplo, ¿no?, de lo que puede suceder con este tipo de exámenes. Si yo sé que hay un nuevo ingreso, se supone que debiera considerar varias cosas, ¿no?, como mecanismo de evaluación, y le está dando mucho peso a un examen. Y un examen, por más que se quiera evaluación de desempeños técnicos, no, se va más a conocimientos, ¿sí? Ya se empiezan a ver ese tipo de situaciones de docentes, incluso no solo de ingresos, sino que estaban en el trabajo, eran como interinos y
que tuvieron que participar para el primer concurso y ya no se quedaron, y llegan nuevos docentes. Y lo curioso es que el que sale bien en el examen no está respondiendo en la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ahí la atención? Hay que tener mucho cuidado con eso. No es solo el saber, ¿sí? Es el saber hacer y el saber ser, que se debe mirar en ese tipo de evaluaciones más integrales, ¿no? Más de desempeño que está en el derecho precisamente la posibilidad de medir la identidad profesional y ética, por ejemplo, ¿no? Fíjense que ese comentario, más que darnos una preocuparnos de que no ingresaron, sería preocuparnos por quiénes son los maestros que están en servicio. Si es un maestro que tenía muchos años en servicio y no tenía una plaza y presentó un examen y no lo acreditó, no salió idóneo, pues habría que pensar qué situaciones se están presentando para que esa persona no sea idónea, si tiene toda la experiencia. Habría que hacerse muchísimas preguntas en este caso. Habría que cuestionarse qué es lo que se está evaluando, qué vale la pena evaluarse también para ingresar al servicio. Hay un examen de permanencia que creo que sí va a ser mucho más duro que el ingreso. El ingreso nada más mide si profesionalmente estás apto para ingresar a desempeñarte como tal. Después vamos a ver si estás apto para permanecer y para desarrollar en los estudiantes de tu práctica un perfil de egresos como el que está planteado. Habría que ver en ese sentido qué tipo de evaluación ir presentando cambios en las evaluaciones que se hagan. Este es un inicio de la evaluación. La evaluación debe, si sirve para mejorar, si la usamos para mejorar, ahí incluye las formas de evaluar también. Un diagnóstico en la forma de evaluar, en el proceso que se está aplicando. Si es un proceso que no funciona, pues habría que plantear, argumentar los cambios que se tienen que hacer para que sea funcional. En ese sentido, vamos integrando también en la evaluación las formas de evaluar y lo que se integra en la evaluación. Bueno, miren, voy a leer todas las preguntas para que en una última ronda traten de contestar lo que se pueda. ¿De acuerdo? Dice, si los maestros que van a hacer el examen se va a reflejar en el salario o quedarán igual que los demás. Si el papel que juegan los estándares, ¿qué papel juegan los estándares curriculares que abordan la 10 para el perfil de egreso de educación básica? ¿Qué pasaría si un docente no hace el examen? Para leyes específicamente no les queda clara la relación entre los 4 tipos de evaluaciones del servicio profesional docente y cómo sería la evaluación de los docentes que están en servicio y que no buscaran una promoción. Entonces estaríamos hablando como que de instrumentos diferenciados o procesos diferenciados. Esa es la pregunta. Los directores con menos de un año en la función pueden hacer examen de promoción al inspector. Se habla de un modelo chileno de evaluación, además de otros países que emplean diferentes modelos. La evaluación dirigida hacia los docentes, pero ¿qué hay de las autoridades educativas y gubernamentales, además de la participación de los padres de familia? Es decir, el sistema en conjunto. Para Ramón específicamente, ¿qué sugiere para que el supervisor ayude a lograr de una mejor manera la profesionalización de los docentes? El trabajo del docente. ¿Cuándo se va a evaluar que el padre de familia cumpla con su parte? Sería una pregunta. ¿Cómo obligar al padre o madre de familia a que envíe a sus hijos a la escuela de manera permanente, esté pendiente de sus tareas y lecturas en cada casa, en casa? Dice que la CNDH debería velar por los derechos de los niños a recibir una educación de calidad, que es muy importante la evaluación de los docentes, sin embargo el papel de los padres de familia es fundamental, ¿no? ¿Cómo incidir desde la escuela para que los padres de familia,
duda o comentario reincidente. ¿Cuál es la función de un examen como enlace? Yo creo que sí está así, porque tú lo estás defendiendo. Si está estandarizado y los objetivos no se cumplirán al tener resultados poco realistas. Y por último, esta está la ley más específicamente, ¿por qué se firmaron una carta de compromiso para los ATTs? Entonces, ¿qué me parece si nos damos 3 minutitos porque ya estamos sobre el tiempo? Bueno, la verdad no sé a quién se le ocurrió firmar una carta de compromiso, pero yo les voy a explicar la explicación que yo me doy. En este caso, los ATTs no están ingresando a la función por un examen de oposición. Están ingresando a la función o están regularizando su función por reconocimiento o por requisitación. Tal vez por eso es que están firmando una carta de compromiso. ¿Sí? Por requisitación es porque cumplen con todos los requisitos establecidos para ser ATT. Y por reconocimiento es porque su práctica ha sido destacada, porque las acciones que ha venido desarrollando como ATT han destacado y han obtenido buenos resultados. Por esa razón se está ingresando ahorita, no por examen. Quizá esa sea la razón por la que se hace firmar una carta de compromiso. ¿Sí? En cuanto a que no pueda entrar de los 4 evaluaciones que está planteando los lineamientos del INE, diríamos que el ingreso a la función. El ingreso a la función como docente, por ejemplo, o el ingreso que se pudiera pensar que en este primer momento la promoción se está haciendo a través de un examen de ingreso no al servicio, ingreso a la función, esto es, maestros que se vienen desarrollando, por decir algo, en una aula de medios y que ahora es una normal superior en la materia de inglés, pero quieren tener horas de inglés y desempeñarse como maestros de inglés. Bueno, ahí van a hacer un examen de promoción para la función, que ahí se convierte en ingreso. En un primer momento va a ser ingresos a la función, ¿sí? En ese caso sería también para los docentes que quieren ser directores o para los supervisores que quieren ser, para los directores que quieren ser supervisores. Eso sería el examen de promoción, ¿sí? El examen de reconocimiento será por el reconocimiento a una labor, ¿sí? Y esas asignaciones de función no son definitivas, esas son permanentes, esas son por tiempo definido, puede ser por un año o por más, dependiendo de cómo se esté desarrollando la función, que es lo que está pasando ahorita con los ATP, la experiencia que se está viviendo ahorita en Chihuahua. Y la de permanencia, ese sí es la evaluación al desempeño, con todas las especificaciones que mencionábamos ahorita. Es una evaluación obligatoria, la de permanencia. Eso no se quiere o no, eso se tiene que hacer. Sí, tanto para docentes, directivos o supervisores o técnicos docentes. Es una evaluación que se va a hacer para aquellos que la evaluación de permanencia se va a hacer cada año para aquellos que obtengan un perfil no idóneo. Puede ser hasta 4 años para que hagan el siguiente examen para aquellos que obtengan un perfil idóneo. Eso es lo que especifican los lineamientos. Se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores que ellos ya están específicos. Ustedes quieren conocerlos, pero son 5 dimensiones de las que se derivan estos perfiles, parámetros e indicadores. Los pueden encontrar en la página del INE. Ya está la referencia, que son los mismos que se harían para las siguientes. Ya se acabó el tiempo. Ya si tienen más preguntas, van a tener que hacerlas después. Muy bien. Que evalúen a los funcionarios 12 votos para que se den. ¿Sí? Es decir, yo creo que aquí lo importante es qué va a pasar con las evaluaciones. Es decir, yo los invito a que dejemos de estar enojados porque nos van a evaluar.
aprovechemos esto para mí. Es decir, miren, por ejemplo, el asunto de los padres de familia. Vamos reconociendo que la familia tiene un gran peso y el contexto en los aprendizajes, y nosotros tenemos otra parte, ¿sí? Y vamos a ocuparnos de la parte que nos toca, de lo que sí podemos cambiar. No hagamos lo que hacen muchas parejas, ¿no? De empeñarse en cambiar a su pareja y se les va la vida queriéndolo cambiar, y mejor vamos a ocuparnos de la parte que nos toca. Y la parte, sí podemos hacer mejor nuestro trabajo, sí podemos tener mejor educación en nuestras escuelas, sí podemos. Si la evaluación nos sirve como un insumo para la mejora, pues bienvenida. Miren, hay un estudio de Juan Casazú del 2006 que a mí me gusta mucho y lo cito constantemente, porque dice, bueno, ahí está el contexto y la familia y el contexto condiciona muchas cosas. En la parte que toca la escuela, hace un estudio que me parece que sobre 10 o 11 características y tratan de encontrar las que más impacto tienen los aprendizajes. Y encuentra él que la de mayor impacto, que tiene más que todas las otras juntas, es el clima emocional en el aula. Fíjense que es decir, no se trata de hacer rúbricas y de planeación y no sé qué cosas. Ahora voy a poner como referencia a una niña de una escuela primaria estatal a la que le pregunté, mija, de 1 al 10, ¿cómo evalúas a tu maestro de primero? Un 10. A tu maestra de segundo, un 0. A tu maestra de tercero, un 1000. ¿Qué es lo que hace diferencia para esta niña de sus 3 maestros? Bueno, que con su maestra de segundo grado ni un día se ha gusto a su escuela. ¿Sí me explico? Entonces, si no voy a gusto a la escuela, si no me siento cómodo, si no me siento querido por mi maestro, si no siento condiciones, ya no importa si sabe hacer rúbricas y la planeación por competencias o si el perfil para nuestros indicadores, no tiene caso. Entonces vamos aportándole a la formación, vamos aportándole a la formación nuestra, a la formación de los estudiantes, a utilizar los resultados de la evaluación para estar en este proceso que nos permita ser mejores maestros, y esto pasa mucho por la parte del clima emocional, además de todos los asuntos que hemos planteado dentro de la niebla, regresar a hablar de didáctica y de las formas en que trabajamos en el grupo, no de la teoría acá en abstracto, etcétera, ¿no? Entonces, la oportunidad fue de utilizar la evaluación como insumo para la mejora. Y yo cierro diciendo, tenemos también que luchar porque haya mejores condiciones, grupos más pequeños, pues que no falten libros, que haya agua en las escuelas, etcétera, ¿no? Porque son condiciones también para hacer mejor nuestro trabajo. Y eso también se tiene que evaluar. Bien, pues cerrando este ciclo, ¿no? De preguntas, y yo ubiqué como una de ustedes más o menos pudiera encontrar. Una de ellas, alguna sugerencia para su supervisor. Yo me diría bien esto de evaluación de desempeño institucional, desempeño a nivel zona, a nivel sector. Sí, yo sugeriría que a nivel de supervisores, de directores, tomen esto, como decía el maestro Jorge, o sea, esos estándares, esos referentes, son elementos que podemos considerar, es el deber ser, ¿no? Es la buena enseñanza de Chile, pero en México, es la buena gestión en México, ¿no? Para los directivos, esos pueden ser elementos, claro, contextualizados en las escuelas, en las zonas, que nos pueden permitir generar procesos de autoevaluación, de escuela, de aula, de zona. Una propuesta que yo hago usualmente a estudiantes, a compañeros, a docentes, es lo que en el PEG generamos que se llamaba pizarrón de autoevaluación. Acá pueden ser, un alumno hizo una pantalla de autoevaluación, ¿sí? General, pueden ser los estándares, los parámetros, los indicadores que dice hacer, ¿sí? Como lineamientos, pero también los propios de la escuela o de la zona, lo que ustedes construyen y diseñan como planes de mejora, esos pueden estar ahí y ustedes irse autoevaluando, viendo cómo van en el transcurso del ciclo escolar,
reuniéndose, se reúnen cada mes en los consejos técnicos, se puede ir viendo el avance en esos estándares tanto de práctica como de gestión, de participación social, lo que ustedes diseñan en sus planes de mejora. Eso puede tener esos elementos, pero no de alguien que lo venga a decir, sino ustedes dándose hacia el tiempo, generando sus propios espejos. ¿Sí? Eso puede ser un elemento importante para generar cambio desde ustedes mismos. ¿Sí? Además, acompañado de evidencias que se puedan ir plasmando en ese pizarrón, en esa pantalla, son públicos. Yo sugiero que esto sea público, no solo sea para el cuerpo docente, colectivo, inspectores o de coordinadores. Se puede abrir a los padres de familia. Eso es algo importante para que la gente sepa, no sé si los hace privado, qué se está haciendo en la escuela, los consejos escolares están trabajando, qué se está haciendo en sus planes, en sus proyectos. Eso puede ser público y visto para todos. Eso creo que puede ayudar e incluso incorporar a los propios padres de familia y estudiantes en esas autoevaluaciones que les ayuden a mirarse. Eso puede ser una estrategia para mí adecuada. ¿Sí? Otro comentario respecto a algo de estándares curriculares, ¿sí? Que también qué pasa con eso. Métanse a la página del Centro de Estudios Educativos, así se llama una institución que está en México, que tiene años diseñando evaluaciones e investigación. Ellos tienen una parte del documento que es sobre estándares y viene cómo se fueron generando los estándares de desempeño y de gestión escolar, y viene lo de curriculares. No sé si ustedes sepan, pero en lo que se plasma en el acuerdo 592, los estándares curriculares no fueron hechos por mexicanos, fueron hechos por una universidad de Londres. Y ahí viene una crítica importante con eso. Es un ejemplo de algo que no sé si lo sepan, pero de allá viene. Los estándares curriculares que van hablando. ¿Sí? Termino con la cuestión de enlace. Para mí enlace es un elemento para investigación. Sé que tiene sus debilidades. Creo que debería afinarse, y aunque no se llame enlace, creo que va a haber algo, porque en el calendario escolar viene a toda la Semana Nacional de Evaluación. Entonces espero que venga con otro nombre, espero que venga mejorada. Espero que no solo se mide el desarrollo cognitivo de los estudiantes, sino también la autopercepción del desempeño, valores, actitudes, ¿sí? Cuestiones psicoemocionales. Eso podría enriquecer este tipo de evaluaciones y usarlas para lo que se supone debe haber sido, ¿no? Para diagnosticar, ¿sí? No solo las escuelas o los estudiantes, sino también el sistema, ¿sí? Y aprovecharlo para mirar, no comparar o rankear escuelas, para mirar a su propia escuela, el propio docente, sus grupos, seguir en el camino y irse permitiendo, ¿no? Viendo cómo están, que permitiera mirarlos, pero prepararnos con nosotros mismos, no con otros, ¿no? Creo que eso para mí sería muy importante. Gracias. Con la esperanza de que lo que aquí se discutió con las visiones divergentes y concurrentes que tuvimos entre nuestros panelistas, pues hayan ofrecido a ustedes algún tipo de información. Sabemos también de algunas experiencias que han llevado a cabo en algunos colectivos, en algunas zonas escolares, que creo que es lo que también va a nutrir. Yo voy a cerrar diciéndoles que se ha hablado mucho de la mejora de la práctica, ¿no? Que la evaluación es para la mejora. Déjenme les digo que Van Manen es un pedagogo que dice que hay 5 condiciones que tiene que vivir el docente para poder mejorar su tacto pedagógico, dice él. Una de ellas es enfrentarse ante sus prácticas, tener un espejo que le refleje y que le haga reflexionar sobre la práctica. Entonces creo que ese es uno de los referentes que nos puede dar. Pero también hay otras condiciones. Otra sería la vivencia de nosotros. Entonces podemos ver cómo el Estado mexicano le está abonando a través de los consejos técnicos al hacer estas reuniones, tiene este sentido. Lo que también le tiene mucho sentido para la mejora es lo que le dice su superior con enfoque técnico-pedagógico. Es decir, el trabajo de los APPs, el trabajo del director, directora, del personal de supervisión, tiene que tener este enfoque. Y por último, se aprende también de cursos de capacitación y actualización. Entonces vemos cómo son 5 los factores que tienen que intervenir, y bueno, pues ahí está la tarea.
Y yo paso el micrófono para que se sienten